comenzamos. La clase de hoy también ya es la última que vamos a ver de teoría. Y bueno, solo queda después el parcial. En cuanto a al parcial, tenemos el miércoles sería clase de consulta. El viernes yo les voy a comunicar que, por ejemplo, decir 16 a 17 puedo estar en el Zoom. El sábado entre las 9 y las 10 horas también. El lunes tenemos clase de normal y sería de consulta. Y el miércoles finalmente el parcial. Veremos el lunes si hace falta. Puedo poner una clase adicional el martes. Pero eso lo vemos el lunes. De cualquier manera, el martes a la tardecita yo tengo clases. Entonces tendría que ser también tipo 16 a 17. No, el lunes a la tarde, a la última hora no tengo clase. Perfecto. También puede ser a esta hora. Así que el martes sí tengo clase a esta hora. Entonces, perdón, el lunes es clase y el martes sí tendría que ser de 16 a 17. Pero eso lo arreglamos el lunes. Todo este cronograma se los voy a pasar en los avisos, así lo reciben y ya se pueden ordenar los tiempos. Bueno, ya les comparto. Buenas tardes, profesor. Sí. Le quería hacer una consulta. ¿La metodología de evaluación va a ser la misma que el parcial pasado? Sí, preguntas, multiple choice y de los temas vistos. Yo lo voy a hacer como lo hice la vez pasada, un resumen o digamos, los puntos principales a tomar y listo. Así lo tienen como guía de estudio. Como una guía Buenísimo, de estudio gracias. sería la palabra correcta. Bueno, les comparto la presentación directamente. Lo que vamos a ver hoy trata sobre ya lo que serían los seguros portuarios, propiamente los que son los del puerto, que nos atañen a nosotros, porque como ninguno de nosotros va a hacer actividad náutica, les menciono solamente cuáles son los seguros que habría que tomar o inconvenientes que hay que resguardarse en lo que es la actividad náutica. Pero sí, están más detallados los que son inherentes al puerto. Bueno, ¿qué podemos decir? Que entre la documentación, digamos que un barco tiene es el puerto de matrícula. El puerto de matrícula es donde está radicado o registrado el buque. Toda nación tiene su propio registro de buques, por eso pueden llegar a encontrar buques con bandera suiza o buques con bandera de países que no tienen salida al mar. Bolivia, totalmente mediterráneos, y tienen buques con bandera propia. Esto es porque establecen una ciudad de registro y ahí digamos, se matricula ese buque. Esto más que nada es porque todo buque matriculado con una determinada bandera se rige bajo las leyes de ese país con el cual tiene bandera. Entonces, fundamentalmente, toda la legislación que va a abarcar ya ese buque pasa a ser territorio de ese país del cual está matriculado, entonces todas las leyes que van a regir en el interior de ese buque van a ser las del país de su matrícula. Y esto más que nada en el ambiente empresario apunta a dos cosas: al aspecto impositivo, qué cargas impositivas tienen en ese país de registro, y el aspecto laboral, qué leyes laborales tienen que aplicarse dentro de ese pedazo de territorio flotante. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bolivia, yo les cito que La Paz es puerto de matrícula de las embarcaciones que enarbolan la bandera boliviana. Y fundamentalmente porque estas tienen
digamos, movimiento en la hidrovía, no siendo obligación de enarbolar la bandera de Bolivia, tampoco la hidrovía. Históricamente les puedo mencionar, Argentina tenía una flota muy vasta de mercantes, que eran todos de bandera nacional. Esos pertenecían a antiguamente pertenecían a una empresa estatal, pero el desempeño de esa empresa tenía un carácter privado. Si bien era 100% de participación del Estado, tenía un desempeño de carácter privado, o sea, hacía contrataciones de carga, charteaba buques, todo lo que hace un privado lo podía hacer esta empresa. Antiguamente el nombre de esta empresa era ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas. Bueno, eso en el advenimiento de los años 90, en ese proceso que tuvimos de liberación y venta de muchas empresas estatales, esta empresa como que se desmanteló. Y esos buques se vendieron y pasaron a manos privadas, y se le dio oportunidad a esos buques, a pesar de que ya estaban registrados en puertos argentinos, de tomar bandera de otros puertos, o sea, cambiar de bandera. Durante un cantidad de tiempo, todo aquel buque que pretendía cambiar de bandera lo hacía en ese periodo, si no después quedaba dentro de la bandera argentina. Bueno, de esa manera, para nuestro país fue un desmantelamiento de esa flota que tenía mercante, que servía ya sea para chartear buques o bien para transportar toda la exportación de nuestro país. Este sistema de asignación de matrículas está regido por la Organización Marítima Internacional, o la OMI, y para su identificación desde 1987 se estableció un número de matrícula. Este número de matrícula es como el número de patente de un coche, y acá, a pesar de que cambie la bandera, el régimen jurídico del buque, no puede cambiar del número de matrícula o número de IMO, como se le llama internacionalmente. Esto es por cuestiones ya más propias del movimiento náutico, para seguridad marítima, prevención de la contaminación, porque de esta manera se puede identificar qué buque contamina y darle las correspondientes sanciones internacionales, si lo hicieran en aguas internacionales o en aguas nacionales o de una jurisdicción propia de un país. Y así como también prevenir fraudes marítimos. Entonces, esto que tenía como finalidad asignar un número permanente a cada buque, o sea, tiene como finalidad asignar un número permanente a cada buque. Y este número no puede cambiar así cambie la nacionalidad del buque. Bueno, este número IMO está presente siempre en las popas, debajo del nombre de la empresa que lo chartea o es dueña de ese buque. Por debajo está el puerto de matrícula, no así el país, sino el puerto de matrícula o la ciudad de matriculación de este buque. Entonces, ya uno identificando la ciudad, identifica a qué bandera de país nacional pertenece. Y después, por debajo está el número IMO. Este número IMO siempre está grabado en todos los cascos de los buques, incluso está grabado en bajo relieve, cosa que uno, si quiere pintarlo y pintar otro número, no puede. Así que esto ya es incluso, este número, cuando se construyen los buques, se asigna en fábrica. Cuando antes de botarlo o en el momento de la botadura, se pide al registro número de IMO y ya se establece el número de IMO y se graba o en bajo relieve o en sobre relieve sobre el casco, se sueldan las chapas. Bueno, definiendo, entrando ya en las particularidades, en algún momento ya también lo he mencionado, las definiciones de qué es una nave y qué es un artefacto
naval. Son los dos tipos de asignaciones o denominaciones que le da nuestra legislación, la jurisprudencia argentina. De cualquier manera, esto hay dentro de la Organización Marítima Internacional hay una jurisprudencia internacional y también está trasladado o se toma de esa jurisprudencia internacional, se toman las mismas definiciones. Entonces la nave siempre va a ser barco, navío, de cualquier especie, pública o privada, que se dedica a la navegación. Y fundamentalmente es que tiene propia propulsión, o sea que tiene máquina propia y condiciones de propia navegación y gobernabilidad. Eso es una nave. Como veníamos diciendo, la nacionalidad del buque se manifiesta a través de la matriculación del mismo en un puerto de registro o ciudad de registro, y la importancia es que ninguna nave, no es que no se atrevería, sino tiene prohibido navegar sin una bandera, ya que un buque sin nacionalidad sería como un Estado soberano en el mar, donde nadie tiene derecho de su soberanía, además de no tener que tener un nombre debidamente registrado. Bueno, tenemos, como siempre decimos, tenemos mercantes, militares y especiales. Y el artefacto naval es toda construcción flotante que no está designado a navegar, o sea, no va a tener ni propia propulsión ni propia maniobra, sino que cumple funciones de complemento o apoyo en actividades marítimas, fluviales o lacustres. Ya sea para exploración o explotación de recursos naturales, que son las plataformas fijas o flotantes, y después, por ejemplo, pontones, que se les llama en la jerga, que sirven para establecer, digamos, instalaciones que sirven de apoyo a, ya sea estas plataformas, o bien normalmente se utilizan para la construcción o llevar tareas especiales, como son saneamientos, descontaminación y demás, y otras tareas que puede haber en el ámbito portuario y de la navegación. Que se necesite colocar, por ejemplo, equipamiento, maquinarias, grúas o sistemas de bombeo y demás, se equipan sobre pontones flotantes. Bien, que están definidos como artefactos navales. Estos son los efectos de la jurisprudencia, englobarlos para ver después cómo, en qué, digamos, capítulo de cada categoría se puede darle un seguro, un seguro por daños o civil. Bueno, tenemos que los bienes del mar pueden estar expuestos a sufrir daños o pérdidas, y estos daños o pérdidas pueden darse por impericia o falta de responsabilidad. También esos daños o pérdidas se pueden dar por causas naturales, como vamos a ver. Bueno, entonces, como riesgos marítimos tenemos los peligros propios del mar. Dentro de los riesgos marítimos se engloba el salvataje, el abordaje y la arribada forzosa. Los peligros del mar propios son hundimiento o volcamiento por causas de tempestades, colisión con otras naves o instalaciones, colisión con objetos sumergidos o fondos. Por ejemplo, objetos sumergidos o flotantes que hay abandonados en el mar, son el caso de los contenedores. Muchos contenedores se caen, no están bien asegurados en los barcos y se caen desde los buques en situaciones de tormenta y escora, se caen y quedan flotando, y bueno, eso puede colisionar. Me viene a la memoria que hay una película de un navegante solitario, de hace unos 10 años atrás, creo, una película que la protagonizaba Robert Redford, que un velero de una eslora, no sé si eran 18 metros, un velero relativamente pequeño,
navegando en el mar, colisionaba con un contenedor. Y como era un velero de casco de plástico, de fibra de vidrio, de PRFB, se le abría un rumbo o se le hacía un agujero por el cual entraba permanentemente. Bueno, toda la película se desarrolla él en su lucha contra el ingreso de agua y tratando de salvarse. Otra situación que me viene a la memoria, como colisión con objeto con el fondo sumergido, fue el caso del crucero en las costas italianas, el ay, bueno, no me puedo acordar el nombre, que chocó contra un peñasco que estaba semisumergido, se le abrió un rumbo y a los metros escoró y se hundió. Costa Concordia. Después tenemos casos de colisión con otras naves o instalaciones fijas. Instalaciones fijas pueden ser muelles. Y después incendios, explosiones y piratería. Piratería en el siglo XXI, como estamos, todavía hay zonas que uno las puede encontrar en los informes o digamos, en los anuncios que hay para los navegantes, zonas que están con advertencia de piratería. Esto, por ejemplo, muy famoso es las costas somalíes, en el Cuerno de África. Hay una película también, me viene a la memoria la película esta, de Tom Hanks, que se desarrolla con el abordaje, o la intrusión de piratas en la nave pidiendo después rescate. Bueno, después tenemos el salvamento, que la función principal es llevar a cabo tareas de búsqueda y rescate, y también en el salvamento se engloba lo que es la lucha contra la contaminación. Este servicio lo puede prestar ya sea instituciones o instituciones o cuerpos del Estado. Por ejemplo, en nuestro país, la Prefectura Naval Argentina, generalmente son todos los servicios de guardacosta de los distintos países están encargados de las funciones de salvamento y rescate. Pero también la puede ejercer, salvedad es que la puede ejercer un particular, frente a un aviso de pedido de rescate o de salvamento, se puede acudir cualquier barco que esté cercano, y esto algo que está, se menciona, ¿no? Está legislado internacionalmente, es que la ayuda o colaboración de un particular a salvar un barco o una carga da derecho a reclamar un premio o remuneración por este salvataje. Bien, el abordaje o colisión, más que nada, parece abordaje, es que normalmente nosotros tenemos en mente abordaje cuando los intrusos abordan o suben a un barco, pero en realidad el abordaje se define jurídicamente como, más que nada, como la colisión, que es el impacto entre naves, o choque entre naves, y que puede causar daño a las naves y al personal que las navega. Bien, después tenemos la arribada forzosa, que es todo ingreso a puerto no previsto. Yo tengo una ruta que transitar y debido a cualquier inclemencia climática o desperfecto propio del barco, tengo que alterar esa ruta para ingresar al puerto más próximo. Esto sería lo que se define como arribada forzosa. A ver, no en ocasiones, yo hasta ahora, en mi quehacer relacionado con el puerto, no he visto ninguna vez hasta ahora una arribada forzosa de barcos mercantes. Sí he visto de barcos más pequeños, de cruceros o veleros que sí, por ejemplo, han tenido que ingresar debido a tempestades que se han
encontrado en nuestras costas, y han tenido que ingresar a puerto para hacer alguna reparación o mejorar la situación de la nave, porque, por ejemplo, algunos se les ha mojado todo el instrumental, entonces tuvieron que entrar a puerto para cambiar instrumental o secarlo, para poder seguirla con la navegación. Bien, fíjense acá, yo tengo un accidente, esto no sé si están viendo la filmación de las cámaras fijas. Esto se dio, como dice ahí, está, no sé, la fecha que se señala, un 25 de diciembre de 2018 a las 21 horas. Un buque que en aquel entonces traía aspas para los molinos de viento. Bueno, en la aproximación pierde el control, y más que nada pierde el control por el efecto del viento. Tenía viento cruzado, viento en este caso del lado sudeste, o sea, de lo que se ve en la espalda del buque, y ahí ya, bueno, acá ya en este momento pierde el control, se puede ver cómo las máquinas reaccionan tratando de evitar la colisión. Las máquinas del buque que no venían con gran impulsión ahora están a toda máquina, pero bueno, ya el buque está descontrolado. En este caso los remolcadores no pueden contenerlo, no pueden, tanto el remolcador de popa y el de proa no pueden retenerlo, y finalmente el buque colisiona contra un extremo del muelle. Ahora ven la colisión y van a ver en el agua las salpicaduras del hormigón que caen y denotando como la colisión y rompiéndose en pedazos la estructura. Afortunadamente la estructura se mantuvo, no cayó al mar, al agua, digamos. Eso fue una gran cosa. En ninguna de las partes, ni los pasarelas que se ven, ni las estructuras fijas, sí quedó completamente fuera de servicio porque la estructura quedó inutilizada. Si te tengo a vos, Matías, las cabezas de los pilotes se produjeron lo que nosotros llamamos en estructuras rótulas, quedando el cabezal de la punta, que es el que tiene que aguantar el amarre. Ahí se amarra el largo de proa en este caso, imposibilitado de tomar fuerzas en dirección horizontal, porque la estructura quedó completamente, digamos, simplemente apoyada sobre los pilotes, pero sin poder tomar fuerza en el amarre. Bueno, entonces, haciendo tres grandes divisiones, tenemos seguros a la nave, a la carga, y los seguros portuarios, de operador portuario. Entonces, viendo los que más nos atañen, los seguros de responsabilidad civil de operadores portuarios, por su nombre en inglés, Terminal Operator Liability, o TOL, son sus características es que cubre la responsabilidad civil del operador portuario durante las operaciones. Cualquier desperfecto que tenga en la operación, digamos, de carga, ya sean los grúas, de los cargadores, en el caso de las terminales de graneles, esas demoras y esos lucros cesantes que puede causarse por la rotura de una grúa y la fuera de operación, son reclamados mediante este seguro. Bueno, la tarifación en función de la actividad portuaria, tipo de movimiento, ingreso estimado anual, la siniestralidad. Esto es porque si la carga sufre siniestros, ya sea en el movimiento de carga o descarga. Esto puede darse, por ejemplo, un caso es cuando tenemos una bodega abierta con cereal y se está cargando cereal y cae una lluvia muy fuerte y muy veraniega, digamos, de esas lluvias de gran intensidad, mojando completamente el cereal, que hace que inmediatamente tenga que ser extraído para su secado, para tratar de salvar la calidad de ese cereal, o bien, si queda mojado y transcurre en el tiempo, ese cereal obviamente va a entrar en proceso de putrefacción, y va a tener que ser desechado totalmente. Bueno, pago de indemnizaciones en función de los acuerdos extrajudiciales o sentencia firme. Esto es cuando
si hay juicios, y no se llega a una resolución extrajudicial, obviamente esos arreglos extrajudiciales también conllevan el arreglo económico. Bueno, ese arreglo económico lo paga el seguro. Bueno, los límites están diferenciados en función de la cobertura que se requiere, de acuerdo a la... Es como ustedes cuando aseguran un vehículo, decimos, bueno, quiero seguro contra terceros, contra incendio, contra robo, contra destrucción total, y en función de la cobertura que ustedes van a tomar, van a tener que pagar la prima del seguro. Entonces, y después, bueno, posibilidad de acciones de subrogación y recupero, ya sea a favor o en contra de la terminal. Bueno, las coberturas que nos ofrecen estos seguros de responsabilidad civil son indemnización por daños a propiedad de terceros, por ejemplo, en este caso que vimos el buque y los remolcadores, hay litigios que se generaron y pidiendo indemnización por la rotura del muelle. Porque para que se den una idea, hacer no esta reparación, tuvimos que hacer una obra nueva, y esa obra nueva en su momento ascendió a un valor de 4,5 millones, casi 5 millones de dólares, con lo cual, bueno, desencadenó en un pedido de indemnización, y bueno, yo creo que en este momento está en un juicio. Bueno, las indemnizaciones por lesiones, muertes a terceros o accidentes o empleados, bueno, siempre las coberturas conllevan los costos legales de defensa. Cuando ustedes toman un seguro de responsabilidad civil en el coche, también está eso, en ese seguro está, si ustedes se ponen a leer la famosa letra chica de los seguros, están los costos legales por la defensa que les tienen que hacer a ustedes cuando cometieron algún daño con el vehículo. Bueno, los costos y los gastos de remoción de restos de escombros, errores u omisiones, multas, impuestos, aranceles como consecuencia del incumplimiento no intencional de las regulaciones o plazos. Las coberturas por entrega indebida o errónea de la carga, yo voy a otro puerto y descargo mal, o la carga no está en las condiciones que se esperaba, esa es una cobertura. Las responsabilidades de contratistas o subcontratistas, esto es cuando hay otros intervinientes, digamos, otros terceros intervinientes en lo que sería carga o descarga, o estiva de la carga, o acomodar la carga en el buque, o incluso si hay un subcontrato de charteo. Me han contratado mi buque para efectuar un transporte de una carga y yo lo tengo ocupado, entonces contrato a otro buque que cumpla con mi compromiso. Entonces, yo puedo subrogar ese seguro para que me cubra a mi subcontratista. Bueno, los daños causados a objetos o carga mientras está bajo el cuidado y control del asegurado. Bueno, también tengo en lo que es seguros de responsabilidad del operador, las coberturas, equipos móviles o grúas, porque estos equipos móviles están afectados a daños, ya sea daños físicos por terremotos, maremotos, terrorismo, cualquier daño físico que pueda incurrirse sobre ese equipo, adicionales por avería de maquinaria, como les decía, adicionales por coberturas por lucro cesante, si hay que parar una carga por causa de rotura del equipo, operaciones sin tándem sin preaviso. Esto es una terminología digamos, jurídica, que bueno, se refiere a operaciones propias del manejo de carga. Y bueno, bloqueo del sitio con sus límites. Si, por ejemplo, tuviera que una grúa incluso tiene un inconveniente que está inoperable, o en el caso más extremo, se cae una grúa sobre el muelle
y no permite ni siquiera el amarre del buque, bueno, esto es un bloqueo. Bueno, también otros posibles siniestros que se relacionan con la responsabilidad de la operación del muelle, es, bueno, que un trabajador operando una grúa realiza una mala maniobra y daña a la propia grúa o a la nave, que es un giro de la pluma y daña a la nave. Entonces, toda daño a la carga, al buque y a las lesiones que pueda causar, cubre esta responsabilidad civil. Un personal asegurado, por ejemplo, otro caso es setea erróneamente o pone las temperaturas de referencia en un contenedor refrigerado y causa daños a la carga. Por ejemplo, si tenía que estar a menos 10 grados bajo cero y lo pone a menos 1 grado bajo cero, se come el cero, bueno, esa carga que tenía que, puede ser, no sé, carne, se llega a descomponer, el seguro la cubre. Bueno, la contaminación, pero la contaminación del tipo de contaminación de carga, no contaminación de agua del puerto, de agua portuaria, agua de mar. Eso es otro tipo de seguro. Bueno, un contratista que está haciendo trabajos de mantenimiento en una nave y sufre una caída, un operario que sufra una caída, que sea un operario de una contratista perteneciente del puerto, digamos, perteneciente a tierra, que la puede contratar ya sea el operador portuario o la misma empresa armadora del buque. Bueno, un robo de un camión con carga en el trayecto de un puerto hasta su destino final. Y bueno, estos serían los seguros propios de la operación. En cuanto a los seguros de la propiedad, bueno, acá hago una referencia histórica, que dónde se originan allá por el año 1666, luego de un gran incendio que hay en Londres. Entonces, como no había seguros, ahí se toma en cuenta que tienen que se pueden, ya en 1600 estamos hablando que se empiezan a desarrollar las primeras instituciones bancarias y o financieras. Entonces son las encargadas estas de proponer o ofertar seguros provocados a siniestros relativos a incendios, o solamente los de incendio, debido a la experiencia esta que se suscitó en 1666 en Londres. Después, posteriormente, evoluciona y cubre otro tipo de siniestros. Bueno, acá hay un dato estadístico que dice que el 65% de los siniestros a la propiedad son por causa del fuego. Bueno, esto habría que ver también en qué país se da. Bueno, los seguros por pérdida de inversión. Estos son seguros que son más que nada de carácter casi financiero, mayormente financieros, porque este seguro se activa en caso de un evento en la terminal, que afecta a la terminal o a la estación portuaria. Entonces, ¿por qué se considera un seguro financiero? Porque, más que un seguro a la propiedad, porque viene a cubrir el saldo de, como dice la transparencia, insoluto de la inversión, o sea que no ha sido hasta el momento amortizada. Si yo tengo un muelle o una instalación de carga que tiene ahí es donde yo defino, cuando mi asegurador me pide que defina la vida útil del equipamiento. Entonces yo defino una vida útil de una grúa de 20 años y esta se accidenta al cabo de 5 años, se considera que dentro de los 5 años, esos que trabajó, se amortizó, con lo cual el seguro me viene a cubrir los 15 años restantes, no el seguro de reposición total de la grúa, sino que yo, por ejemplo, en este caso, si de 20 años trabajó 5, voy a tener cubierto, o sea, el seguro me va a responder por el 75% del total de la grúa, no el 25% restante lo tengo que poner yo porque es el periodo que trabajó para mí y se supone que yo ahí estaba dentro de los gastos, como vimos en el práctico,
asignados a la operación del equipo estaban los gastos de amortización de este equipo. Entonces yo los cobré, y oportunamente, en tiempo y forma. Bueno, causas de fuerza mayor son todos los eventos que no están, digamos, se supone que pueden ocurrir, pero no con una periodicidad o ocurrencia determinada, porque no podemos saber cuándo puede ocurrir un terremoto, un maremoto, un tsunami, un incendio. Son cosas totalmente aleatorias y fortuitas. Puede darse o no puede darse nunca. Por ejemplo, ustedes en el seguro de la propiedad que pueden tomar para una casa en Bahía Blanca, jamás se les va a ocurrir, ni siquiera se los ofrecen las aseguradoras, tener un seguro por terremoto, porque acá Bahía Blanca no es zona sísmica. Sí lo tomaría en Mendoza. Mendoza es una zona completamente sísmica. Bueno, este seguro se hace en función al contrato de concesión. En el caso de esto es de acuerdo al modelo portuario que tengamos. Si tenemos un modelo portuario de landlord, de toolport, como vimos al principio. Entonces, aquí en este caso se establece el porcentaje a partir del cual se considera con una incapacidad de operación parcial o total. Todo esto se establece, se pauta perfectamente para después saber en qué momento se activa. Por ejemplo, se puede decir que una incapacidad de operación superior al 66%, ahí se activa el seguro. En un porcentaje menor no se activa. Bueno, en el caso de incapacidad de operación de la terminal, sea más o menor a este porcentaje, las obligaciones quedan intactas, o sea, cada cual paga su parte. Entonces solamente nos queda a nosotros como operadores portuarios ir a pactar nuevos términos de contratación o de pago de los cánones que tenemos de la concesión con nuestro concesionante, sea con la autoridad portuaria dueña de la instalación. Por ejemplo, si tengo un muelle que tiene una capacidad de atraque en cuanto a eslora, decimos, bueno, en este muelle pueden operar barcos Panamax, o sea, de 225 metros de eslora. O sea, va a ser un muelle de aproximadamente 270, 280 metros de frente a atraque. Y por un inconveniente estructural, puede ser deterioro en el paso de los años, de corrosión, que ese muelle pierda un sector, por ejemplo, pongámosle de 80 metros, y dijimos que este muelle tenía 270 metros, y entonces los barcos que van a poder amarrar son de menor eslora, van a ser de 80 metros menos, entonces quiere decir que de 225 voy a poder amarrar barcos de 150 metros de eslora aproximadamente. Con lo cual, esto tiene una reducción de, haciendo una cuenta rápida, 80 dividido 270, tiene un porcentaje de reducción de un 30%. Entonces, yo voy a negociar con mi concesionante, digamos, con el dueño de ese muelle, debe decir, bueno, yo puedo usar un 30%, un 35% de muelle menos, con lo cual se me reduce mi capacidad de operación. Así que, bueno, renegociemos el canon y te voy a pagar, y qué sé yo, llegar a por lo menos pagar un 30% del canon que yo venía menos del canon que venía pagando, porque yo tengo mi capacidad muy restringida. Bueno, este tipo de seguros opera en forma independiente que el seguro de operación portuaria y el de propiedad. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta o analizo a la hora de contratar? Bueno, lo que se denomina la exposición interna, que es todo lo inherente a la operación misma del puerto, los procesos propios. Los procesos propios son, por ejemplo, las vías de comunicación. Si ese puerto tiene solamente una vía de entrada, una calle de acceso,
bueno, es muy factible que si esa calle por cualquier X razón, no sé si alguno de ustedes ha ido o ha ingresado a las zonas portuarias de Bahía Blanca. Bueno, en las zonas portuarias de Bahía Blanca ingresa, por ejemplo, el que entra al puerto de Ingeniero Guay, propiamente dicho, ingresa por el ingreso principal para carga es la calle Vélez Sarsfield. Y esa calle Vélez Sarsfield está cruzada por la vía del ferrocarril. Lo mismo se da en Puerto Galván. En Puerto Galván, el principal y único acceso que tiene Puerto Galván, metros antes de ingresar propiamente al puerto, lo cruza la vía ferroviaria. Si llega en una operación por ejemplo, en Puerto Galván, que hay operaciones de descarga que se hacen en camiones, por ejemplo, el fertilizante que se descarga directamente del barco, se baja con cucharas ese fertilizante que se toma de la bodega y se introduce en la caja de un camión, y este se desplaza hasta la planta de acopio del fertilizante que está fuera del ámbito portuario. Si fortuitamente en un momento de la descarga del buque, en plena descarga, un tren llegara a descarrilar en la vía, bueno, acá tenemos un factor de exposición interna, porque es propio del puerto la interrupción de la vía de circulación de esa descarga. Factor de exposición externa, todo lo que es externo a la operación. Por ejemplo, si hay, bueno, en el puerto de Galván, que está tan próximo a las plantas petroquímicas, hubiera algún accidente o incidente con depósitos combustibles, gas y demás, bueno, esto es algo externo a la operación propia del muelle o del puerto, con lo cual también tenemos que analizarlo. Y después, con respecto a la construcción, zonas de acopio, traspaso de carga, bien, esto es relativo ya a infraestructura. Las condiciones de la infraestructura, en qué estado de servicio están, si están mantenidas, no están mantenidas, son los temas que tenemos que ver en esta etapa del análisis. O sea, exposición interna, temas propios del puerto, exposición externa, todo lo que es foráneo al puerto, la operación portuaria en sí, la construcción, lo que es propio del puerto, la infraestructura propia del puerto. ¿Qué analizar? ¿Qué seguimos analizando? Bueno, las descripciones de las operaciones, las características operativas, la capacidad instalada de cada terminal, si tenemos una capacidad instalada denunciada de un porcentaje, como vimos en el práctico de optimización de terminales de graneles, y después, por causas ajenas o no ajenas a la terminal, esa capacidad disminuye y da que o se interrumpe, bueno, es otro denominador que hay que analizar a la hora de contratar. Estos análisis se hacen en conjunto, lo hace en conjunto quien pide la póliza y quien da la póliza, porque es muy importante para quien da la póliza el análisis de todas estas situaciones, porque puede pensar de que todo está bien, en perfectas condiciones, y después no es así. Entonces, para la misma aseguradora va a ser un compromiso venir a asegurar algo que no estaba en condiciones. Entonces, por eso cuando ustedes van a tomar un seguro, inmediatamente la aseguradora manda a un inspector para ver las condiciones del objeto que van a asegurar, ya sea una propiedad inmueble o un vehículo. Lo tienen que llevar al seguro para que el inspector lo vea en qué condiciones está. Bueno, en base a eso se hace el análisis de riesgo, todo lo que es en qué zona está el puerto, qué problemas podemos tener en el entorno cercano, inmediato a nuestro lugar de carga y descarga, o en el mismo propio lugar de carga o descarga. Después, ¿qué protecciones tenemos? Contra incendios, detectores, sistemas automáticos, bomberos, brigadas de seguridad. Por ejemplo, les comento que en el puerto de Bahía Blanca casi los viejos muelles no tenían
sistemas o sistemas de protección contra incendios obsoletos. Ahora se está en un proceso de renovación y modernización de todos los sistemas de seguridad, porque esto, si bien nunca hemos tenido un incidente de este tipo en el puerto de Bahía Blanca, va a bajar la prima del costo del seguro, si tenemos buenas protecciones contra incendios. Bueno, la seguridad frente a robo, intrusión, perímetros de guardias de seguridad, cámaras, últimamente se han implementado mucho las cámaras de seguridad, monitoreadas desde las guardias, para verificar que no haya ningún inconveniente de intrusiones ni eventos que hagan peligrar la carga o la misma operación del puerto. Bueno, y después el elemento humano, finalmente, que es cómo se organiza la comunidad portuaria frente a las emergencias, o sea, capacitaciones frente a la emergencia, ya sean en manejo de control de fuegos, incendios, y otro tipo de inconvenientes que pueda haber, ya sea preventivas, y después tenemos otra cantidad de procedimientos que implementar, que eso nos van a dar seguridad en cuanto a lo que sería el elemento humano. Por ejemplo, bueno, si alguno tiene contacto con empresas del polo, esto lo tiene que haber vivido, que son, por ejemplo, los habilitaciones para trabajos en caliente. En el momento que ustedes en algún lugar de una planta del polo que trabaja con gases tienen que hacer un trabajo ya sea de soldadura o un trabajo que haya un motor a explosión que no esté debidamente protegido, tienen que pedir permiso para realizarlo. Entonces se hace toda la inspección y todo digamos, el control, ya sea preventivo durante la tarea, para evitar accidentes. Bueno, siguiendo, bueno, esto puede dar interrupción de actividades, cualquier evento, entonces, como decíamos, los elementos a considerar, el personal en cantidad de capacitados para prevenir siniestros o controlarlos, ya iniciados, el tiempo de interrupción de la actividad a causa del siniestro, la periodicidad, esto seguramente lo han visto cuando ingresaron a alguna planta, que dice, bueno, hay un cartelito que dice, bueno, en esta planta pasaron tantos días sin accidentes o sin siniestros. Bueno, después las condiciones de los muelles, en el caso de su relación con las naves, con los buques, para ver si en ese lugar se da la situación de que el oleaje pueda hacer que ese buque se desplace y impacte contra el muelle y lo rompa, o vientos fuertes, o bien errores humanos en trabajos de amarre o de zarpada. Bueno, este es el caso que hemos visto del buque que les mostré en la filmación que colisionó. Bueno, y los grandes cataclismos, como venimos mencionando. Bueno, en cuanto a los seguros de autoridad portuaria, tenemos por pérdida de daño en las instalaciones, costos pasivos producto de errores o omisiones, demora del transporte de cargas, daños debidos a terceros, multas, daños a la propiedad, asesoramiento legal, esto es cuando tenemos que defender asesoramiento legal y gastos de defensa sería, daños a muelles, bloqueo de vías de acceso al puerto, como les mencioné el caso de que si hay un descarrilamiento o un choque, remoción de cascos hundidos, por ejemplo, en el canal de navegación se hunde un barco, bueno, inmediatamente hay que proceder a la remoción de ese casco hundido porque nos interrumpe el paso de buques a puerto. Después, acá sí están los gastos por mitigación de derrames, cuando son los daños al medio ambiente, y después esos contaminantes, una vez extraídos de la zona portuaria o del agua, del ámbito portuario, el costo de disposición final de esos desechos. Después y bueno, los reclamos, digamos, a lesiones o causales de muerte en personal propio de terceros.
Por ejemplo, un caso que les menciono es algo que se da permanentemente, por ejemplo, un caso de estudio que es el dragado. ¿Y cuál es el alcance de la cobertura de responsabilidad civil que brinda la aseguradora por el servicio de dragado? Entonces, a partir de la definición de dragado, que es la operación consiste en aquel proceso de eliminación de suelo o de extracción de materiales del fondo para facilitar el paso de los barcos. Entonces, los servicios asegurados siempre es que la operación del canal se mantenga, o sea, que haya mantenimiento y que la operación de navegación por parte de buques sea permanente y sin interrupciones, y no incluye este seguro a los riesgos propios de la operación de dragado. Por ejemplo, si una draga tiene, por ejemplo, en las dragas, no sé si han visto, usan desde el lugar de dragado hasta el lugar de depósito, muchas veces, según el tipo de material que se draga, este material es transportado por tuberías flotantes. Si estas tuberías flotantes se desprendieron o se desmembrara esta tubería y queda a la deriva y cualquier choque de las mismas, o bien o el hundimiento de esta tubería y hay que extraerla para que no se interrumpa la navegación, bueno, el seguro que toma la autoridad portuaria, o sea, el puerto de Bahía Blanca, en cuanto al dragado, no lo cubre. Sí tiene que cubrirlo el seguro del dragador. Entonces, el dragador tiene que, cuando inicia los trabajos, tiene que presentar un seguro de la autoridad, a la autoridad portuaria por estas exclusiones que no toma el seguro que saca la autoridad portuaria. Entonces, el asegurado está cubierto por su responsabilidad hacia terceros que surja de la falta de mantenimiento de la profundidad del agua del puerto y no cubre responsabilidades que pudieran surgir de las tareas propiamente de dragado. Estas tareas las cubre la aseguradora de la dragadora. Y después finalmente tenemos el P&I, o seguro de protección e indemnización. P&I viene por las siglas en inglés, Protection and Indemnity. Tienen unas coberturas con límite asegurado que cubre la responsabilidad civil o contractual o extracontractual del propietario de la embarcación. Esto es los seguros que tiene que traer cada barco que llega a puerto, cada barco que entra al sistema portuario del puerto de Bahía Blanca, tiene que venir con su seguro de P&I. Entonces, esto es para reclamos frente a contaminaciones que puede hacer en forma accidental ese buque, un lavado de una sentina, que sería el fondo del buque, y en el momento que están lavando por un error humano, en vez de esa agua de lavado contaminada, en vez de introducirla en un tanque especial que tienen los buques, se la tiran al mar. Entonces, de esa manera hay un daño por contaminación, y bueno, este daño es cubierto por el seguro. Después, bueno, el daño de instalaciones fijas, como yo les decía, fue el buque que se chocó contra el muelle, colisiones con otros barcos, los abordajes, que les decía, bueno, remoción de objetos por naufragio. Es un barco, por ejemplo, el Costa Concordia, cuando naufragó, fueron los seguros propios del Costa Concordia los que pagaron el reflotamiento del barco. Bueno, reclamaciones por daños, pérdidas de pasajeros, muerte, lesiones, efectos personales, también se dio en el caso del Costa Concordia. Justamente el Costa Concordia es el de la foto, lo puse para recordarlo. Y, bueno, gastos por la defensa judicial del asegurado y, bueno, muchos otros inconvenientes que puedan surgir por parte de la operación y navegación del buque. Bueno, básicamente estos son los principales seguros que hay
en el ambiente portuario marítimo. Son los que normalmente trabajamos y se pide por ejemplo, a los barcos, se pide a los contratistas, se pide a los contratistas que operan en el agua. Por ejemplo, en mi caso particular, cuando tomamos una empresa, contratamos una empresa para construir un muelle, parte de los seguros que se piden son los que les he enunciado. Bueno, por el momento ya con esto no tengo nada más para comentarles, y bueno, hasta acá los conceptos generales de esto los pueden encontrar en la misma transparencia que les he comentado, que está colgada en la página, y bueno, pueden entrar algunos conceptos generales en el parcial sobre esto. Así que ya tienen hasta acá la materia cumplida. No sé si tienen preguntas. Yo ahora, dentro de un rato, termino de organizar unas cositas y les voy a mandar el aviso con las clases que pueden tener de consulta, que si quieren tomar consultas, les voy a proponer los distintos horarios, cosas que después ustedes se organizan y toman las clases de consulta que les crean convenientes. Así que, bueno, nada más. Como clases propias tenemos todavía 2, así que ahí podemos hacer repasos y podrán preguntar. Es más, si ustedes algún tema lo tienen confuso, me pueden venir, proponer el tema y lo podemos tranquilamente ver en esa clase, se explica y se sigue con otro. Bueno, los dejo en libertad, así que si no tienen consultas, están totalmente en libertad de acción. Sí. Y a ver, el práctico 1 ya lo hicimos entrar, el práctico 2, el práctico 3, y los temas que hemos visto de teoría, que a ver, no los tengo presentes acá, pero si me das un minuto ya te los digo, porque abro la página del aula virtual y lo vemos. Lo veo, a ver. ¿Qué tenemos? El segundo parcial, nosotros vimos hasta el práctico 1. Y el práctico 2 también lo vimos, optimización de terminales. Claro, el práctico 1, perdón, el práctico lo tengo... A partir de terminales, me parece. Claro, aparte contenedores, de diseño, claro, contenedores sería diseño y planificación de terminales de la playa de almacenaje de contenedores y análisis de la playa de costos de una terminal de contenedores. Después, lo que vimos de contrato de transporte marítimo, seguro de portuario y marítimo, y la presentación de terminales de portuario de contenedores. Y nada más. O sea, sería en el listado de temas, sería a partir de la manito del buzón de entrega del trabajo práctico 2. Así que no hay mucho para ver, menos, y de teoría, es más la teoría que hay dentro de lo que son los prácticos que lo que hemos visto de teoría este año de clase. Así que bueno. Las clases que tuvieron con Nico, con Nicolás. Exacto, lo que es la unitarización de carga, pallet, contenedores. Claro. De eso está la presentación también. También tiene las presentaciones. Así que va a ser de las mismas características, multiple choice y nada más. Buenísimo, profe. Bueno, cómo no. Muchas Nos vemos. Los espero el miércoles. Así que ya les voy a pasar los avisos. Nos vemos. Dale. Chao. Hasta el miércoles. Gracias por la audiencia.